¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más aquí al canal, en nuestro segmento de cine y reviews. Pues hoy les voy a traer mi opinión acerca de esta película, esta magnífica película pues que obviamente ya se estrenó y está causando bastante revuelo. Me refiero pues obviamente a la película 1917. Esta película pues es una película de guerra, una película de corte bélico. Si bien es cierto que ahora sí que Hollywood le ha hecho muchísima propaganda y referencia a la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente creo que todos en algún punto hemos visto alguna película que trate sobre la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, pues ahora sí que pues está un poquito que pues con no tanta influencia en Hollywood. Tenemos muy buenas películas respecto pues a lo que viene siendo la Primera Guerra Mundial. Esta sucedió pues ahora sí que entre 1914 y 1919. Esta guerra pues, si bien el número de muertos no superó obviamente a la Segunda Guerra Mundial, se habla que aproximadamente de unos 30 millones de fallecidos entre todos los que tomaron parte en este terrible acontecimiento, entre civiles y soldados. Se dice que también, si bien no hubo tanta muerte, el sufrimiento que causó esta guerra fue, se dice, más devastador. Pues ahora sí que la experiencia del soldado en sí que en la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra donde proliferó, ahora sí que pues entre los soldados que regresaban pues ya después del conflicto a sus ciudades de origen, proliferó un gran fenómeno que fue de generaciones completas entre jóvenes jóvenes de 19 años a adultos de entre 40 y pues todos los que tenían edad para tomar parte en el conflicto, de mutilados. Podría ustedes ver en las calles, se habla de millones de heridos y mutilados, y pues ahora sí que muchas naciones quedaron con una carga de gente discapacitada grandísima. Hay muy buenos documentales aquí mismo en la plataforma YouTube que hablan de esa problemática. Porque ustedes recordarán, en aquel entonces pues no era muy difícil, sino casi imposible trasladar heridos a hospitales. La guerra obviamente se quedaba estacionada en las trincheras. Entonces, si llegabas con una herida fuerte, ya sea en un brazo, en una pierna, en una mano, en un pie, pues no había lugar a la curación. Era prevenir la infección y la muerte, y las mutilaciones, las amputaciones estaban al por mayor. La película pues tiene un corte, la historia es bastante sencilla. Es básicamente la típica historia donde hay que mandar un mensaje vital, básicamente. La película pues es del director Sam Mendes. Para recordar un poquito, pues él fue el que hizo esa película muy controversial, pero muy buena, de belleza americana, American Beauty, y también pues entre las modernas, pues esta de la serie de James Bond, Skyfall. Esta película está inspirada en las memorias del abuelo de Sam, que venía siendo Alfred H. Mendes. A los 19 años se enroló en el ejército inglés y pues por su baja estatura, como unos 60 y tantos, pues ahora sí que quedó como mensajero. Obviamente la película pues retoma varios relatos y se unen pues en una sola historia, ¿vale? Y los protagonistas principales pues viene siendo tenemos a dos cabos. Uno es Schofield, que está interpretado por John McKay, y el cabo Blake, que está interpretado por Dean Charles Chapman.
Aquí lo que en un momento dado vale la pena enfatizar completamente, tenemos aquí, pues obvio, tenemos una historia sencilla, tenemos una historia que no es fantástica, ya dijimos, está basado en sucesos o en fragmentos de historias, de sucesos, pues que el mismo abuelo de Sam Mendes cuenta. Entonces, para empezar, lo que viene siendo la ambientación es soberbia, o sea, es realmente impactante. Tienes que ahora sí que jugar mucho tu visual en la pantalla para poder detectar también muchas cosas que están en el campo de batalla. Eso es fantástico. Los cambios pues tan drásticos de que en el campo de batalla ves todo destruido, todo quemado, y cuando termina el alcance de los cañones, caminas unos metros más y ya ves pastos verdes, y así era en la realidad. Realmente, donde se dirigía toda la batería de obuses, quedaba todo completamente espantoso. Y luego avanzabas un poco más y llegabas a una viña, a un campo con pastos verdes bien hermoso. Se dice que, no recuerdo muy bien ahorita el nombre y el lugar de la batalla, pero se hablaba de lo fiero que eran estos obuses, que en una de esas batallas había un cerro. La batalla comenzó en la mañana. Recuerden que pues en aquel entonces era casi, se puede decir, imposible pelear de noche, no había la tecnología. Y la batalla empieza a las 3 de la tarde de ese mismo día. El cerro ya había quedado 10 metros escarbado hacia abajo. O sea, el cerro donde se libró esa batalla ya había perdido 10 metros de altura a las 3 de la tarde de tantas bombas que cayeron ahí. Fue algo brutal. Definitivamente el sufrimiento del soldado confinado en la trinchera es brutal. Como dije, Hollywood no ha hecho mucho galardón de la Primera Guerra Mundial. De hecho, es a veces hasta raro encontrar películas de batalla real de la Primera Guerra Mundial. Generalmente todo se hacía posando. Las fotos que se tienen históricas de la Primera Guerra Mundial, muchas son posadas. Recuerden las cámaras, antes había que dejar abierto el obturador, y ni qué decir de las cámaras ahora sí que de película. Los restauradores han hecho trabajos excepcionales volviendo a recuperar este material. Por eso como que estamos siempre más acostumbrados a la Segunda Guerra Mundial. Entre las películas de la primera quisiera yo, pues obviamente creo que el Escuadrón Lafayette, muy buena. Y también tenemos una contraparte, es una película alemana que yo vi en streaming porque jamás vi que se pasara acá. Es la historia del Barón Rojo de Manfred von Richthofen. Muy buena película, muy buena. Creo que se llama así, Barón Rojo. En streaming la podrían ustedes conseguir. También tenemos una que se ha hecho muchas versiones de la famosa historia donde el ejército inglés el ejército francés, me parece, y alemán, en una Navidad hacen un encuentro, cuando los alemanes empiezan a cantar Noche de Paz y los otros lo escuchan, y a la mañana siguiente salen todos. Creo que la historia es bastante conocida y casi frena la Primera Guerra Mundial. Dios pone los medios para la paz, pero el hombre sigue la destrucción. Los generales se enteran de esto y empiezan a presionar para que los bandos sigan peleando. Entonces, regresando aquí a 1917, a esta película, definitivamente hiper recomendable, pero aquí lo que hay que mencionar es definitivo la técnica de filmación. Jamás en la vida me había topado con algo como esto. La película parece ser que fue hecha en una sola toma de cámara. Hagan de cuenta, la película obviamente es lineal, no hay eso de que nos vamos un año atrás y no, es lineal.
Y empieza con 2 soldados yendo y como que la cámara los sigue desde que empieza la película hasta que termina. Da la impresión que como que el camarógrafo y los directores, en el momento que dijeron acción, prendieron la cámara y no la pararon hasta que terminó la película. Pero no se confundan, no es como un juego de video que vas en primera persona. La cámara es increíble, hace paneos, hace escenas de arriba hacia abajo. La cámara se mete en un camión cuando ellos entran al camión. La cámara se aleja y el camión se va. O sea, es magistral, es algo impactante. O en pocas palabras, tenemos las escenas más largas en una sola toma que pudiéramos gozar en una película. Y vuelvo a repetirles, el juego de cámara es excelente porque la cámara se aleja, se acerca, en ningún momento dado te marea, porque no crean que la cámara se va moviendo, porque hemos visto algunas películas de seguimiento donde están siguiendo a los actores, pero la cámara sí viene teniendo cierta vibración. Aquí no, es impecable el movimiento de cámara. Ahora sí que es soberbio, es completamente soberbio. Y obviamente eso te da un dinamismo tremendo porque estás viviendo, ahora sí que en primera persona, la misión que estos 2 amigos, estos 2 soldados están yendo a hacer. Ahora sí que literalmente paso a paso. Pues amigos, espero que les haya gustado el comentario de esta película. Definitivamente vayan a verla, no se la pueden perder. 1917 y nos vemos para el próximo video. Saludos.